Le comentaba a los hermanos del primer servicio que obviamente todos los mensajes son importantes, porque Dios siempre habla de una manera tan específica. Creo que la palabra de Dios, creo firmemente que ella tiene salida para todo. Y para cualquier situación que nosotros tengamos, cualquier conflicto, cualquier necesidad, ella tiene una respuesta. No cualquier respuesta, sino una respuesta llena de autoridad y avalada por la misma presencia del Señor. Porque nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios es una autoridad totalmente legítima. Ella no solamente nos dice qué hacer, sino que nos da el poder para poder hacer todo lo que necesitamos en nuestra vida. Y con relación a lo que les estaba comentando, le decía a los hermanos que este mensaje que voy a compartir con ustedes en este tiempo, creo que es uno de los más importantes. Y es bien oportuno en los tiempos que estamos viviendo, porque hay algunas cosas que debemos atender, hay algunas cosas que debemos considerar. Porque Dios está hablando en este tiempo de una manera tan contundente que nosotros debemos estar pendientes de lo que Él está diciendo. Porque si no, hay algunas cosas que nos van a tomar de manera inadvertida. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la vigilia del día viernes. Alcen su manito allí, no sé, pocos, ¿verdad? Pero fue un tiempo maravilloso. Tuvimos allí una vigilia bien hermosa, como dicen, bien orgánica, donde estábamos bien relajados, escuchando la palabra del Señor, también cantando allí con los muchachos de la alabanza, que siempre están dispuestos y disponibles. Porque una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Pero ellos siempre tienen ambas actitudes. Y bueno, una de las cosas que se trataba allí en la vigilia, creo que tenía como dos aspectos bien importantes que se resaltaron en la vigilia. La primera hablaba acerca de la preparación que debemos tener para que Dios se manifieste, no solamente en nosotros, sino en medio de nosotros. Por eso en todo este tiempo también les he compartido acerca de lo que es la importancia de crear una atmósfera. Somos creadores de atmósferas y usted y yo decidimos qué atmósfera vamos a tener. Es una decisión de nosotros. Pero obviamente cuando se prepara una atmósfera para Dios, cuando se tiene la intención de que Él se establezca y Él se manifiesta, entonces Él lo hace. Debemos ser intencionales en cuanto a esto. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser provocadores. Repita conmigo, provocadores. Debemos ser provocadores de la presencia de Dios. Eso fue lo primero que se tocó allí en la vigilia. Y lo segundo, resaltaba también el aspecto de la preparación que debemos tener para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y si usted no cree mucho y está allí medio fluctuante en cuanto a esto, porque quizás cree que esa es una falacia, porque quizás cree que fue algo que se inventó para que la gente se mantenga en el cristianismo o en una iglesia, yo sé que usted va a salir totalmente convencido de esto, de que el Señor retorna por segunda vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara acerca de eso. Y además de eso, todo lo que se está generando en nuestro panorama mundial, es decir, nos hace ver o nos hace tener claridad en cuanto a eso, que la venida del Señor está cerca. Y fíjense, la palabra, la vigilia, se llamaba Prepárate que viene el Rey. Y no es el título obviamente del mensaje, pero sí tiene que ver mucho con esto. Es lo que Dios está hablando. Entonces quiero enfocar mi mensaje en esta mañana en la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes. Más adelante les voy a comentar la cita y posteriormente voy a leer algunos de los versículos para que estemos claros qué es lo que está diciendo Dios con relación a esto. Pero quiero conversarles algunas cosas para que usted se vaya colocando en el contexto de esto. Fíjense que en reiteradas oportunidades, creo que también les he dicho que estamos viviendo sin lugar a dudas lo que es la antesala de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como ya bien se los dije. Y creo que la tierra misma, escúchelo bien, está manifestándolo. Si nos metemos en las noticias o como les dije, vemos el panorama mundial, no nos queda duda de esto. Dios está hablando, Dios se está manifestando, la tierra misma lo está manifestando. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos lo están ignorando. Dios está hablando de muchas maneras, pero muchas personas están haciendo oídos sordos a esto. Y lamentablemente, como dice la palabra de Dios, la venida del Señor será como en los días de Noé.
¿Sabes? Noé empezó a anunciar acerca de que había un diluvio, iba a haber un diluvio. Él empezó a decir, va a llover sobre la tierra, y la gente no lo creyó. ¿Sabes por qué? Porque nunca había llovido sobre la tierra. Pero él empezó a dar ese mensaje y Dios le dio la orden de que él construyera un arca para que toda persona que decidiera salvarse pudiera abordar esa barca y así salvaguardar su vida. Pero sabes, la mayoría de las personas hizo caso omiso a él. Y solamente en esa arca se salvaron 8 personas. La familia totalmente de Noé. Porque dice la palabra de Dios que muchos estaban ocupados haciendo sus cosas. Unos se estaban casando, otros se estaban dando en casamiento, otros estaban haciendo sus actividades. Y no pusieron atención a lo que Dios le estaba hablando. Pero sabes, llegó el día, escuche bien, donde la puerta del arca se cerró. Empezó a llover, la puerta se cerró y todo aquel que corrió desesperado para salvar su vida en el arca, lamentablemente no pudo entrar. Porque dice la palabra de Dios que un ángel cerró la puerta del arca. Eso lo podemos ver también en referencia en Lucas 17:26. Escuche lo que dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Por qué leo este versículo? Porque muchas personas, y lo escuchamos constantemente, dicen, bueno, pero ustedes los cristianos, desde que están diciendo que Cristo viene. Cristo viene y Cristo no viene nada. Han pasado los tiempos, ha pasado un montón de cosas y todavía Cristo no viene. Note lo que dice la palabra de Dios en respuesta a esto. El Señor dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente. Repita conmigo, paciente. ¿Quién es paciente? El Señor. Y nosotros los impacientes. Dice que el Señor es paciente para con nosotros. Note que el apóstol Pedro no está hablando a la gente que no conoce a Dios. Él está hablando a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que ese para nosotros retardo de Dios, para nosotros, es la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay muchas personas dentro de las congregaciones que quizás profesan el nombre de Jesucristo, pero viven una vida totalmente ajena a lo que Él ha dispuesto en su palabra. ¿Sí o no? Tristemente es así. Y obviamente yo no estoy aquí para juzgarle, no lo vea de esa manera, sino yo estoy aquí para advertirle, según lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios está llena de advertencias por todas partes. Como les he dicho en otras oportunidades, Dios no quiere que nosotros aprendamos a través de los errores, sino que aprendamos a través de su palabra que nos evitan los errores. Amén. Y sigue diciendo el versículo que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces fíjense, lo que nosotros vemos como tardanza es una oportunidad, no solamente para el mundo, sino es una oportunidad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Por tal razón, viendo este versículo y lo que Dios dice en su palabra, la manera, escuche bien, la manera como nosotros vivamos aquí en la tierra. Lo que nosotros podamos hacer con esta vida que es temporal aquí en la tierra. Así usted y yo vivamos 100 años. La vida es ínfima comparada con la eternidad de Dios, ¿sí o no? Esto también se los he dicho muchas veces. Pero fíjense, la manera como vivamos aquí en la tierra va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Porque un día nuestros ojos serán cerrados aquí. Pero no es como dicen muchos, aquí vivimos y aquí nos quedamos, no. Un día usted y yo vamos a cerrar los ojos aquí, pero vamos a abrirlo en la eternidad. Y usted sabe que hay una eternidad con Dios para salvación y hay una eternidad para condenación. Pero es una decisión que nosotros tomamos. Somos nosotros los que elegimos cómo vamos a vivir aquí en la tierra. Y dice en Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. En el mismo capítulo donde el Señor habla acerca de las señales de los últimos tiempos.
lo que acontecerá en los últimos tiempos. Dice, de la higuera aprended. Luego que habla que van a suceder terremotos en diferentes lugares, que va a haber hambre, pestilencia, esta serie de situaciones que obviamente estamos viendo en tiempo presente. Él dice, de la higuera aprendan esta parábola. Cuando su rama está tierna, es decir, cuando la rama de la higuera está tierna y empiezan a brotar las hojas, ustedes sepan que el verano está cerca. Es decir, eso es un indicio de que el verano está cerca. Entonces, así como las personas sabían en ese tiempo y en este contexto que el verano estaba cerca porque la higuera empezaba a echar, como decimos nosotros, ramas y empezaban a nacer unos brotes de esas ramas, así nosotros debemos estar conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo lo que estamos viendo es un indicio de que la venida del Señor está cerca. Créalo o no. Yo me atrevo a decir, Maranata, Cristo viene. Usted puede poner esto en tela de dudas, pero esto es lo que dice la autoridad legítima, que es la palabra de Dios. Por eso en palabras del mismo Jesús, en el mismo Mateo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice Jesús, no pasará. Lo que Dios ha dicho ciertamente se cumplirá. Así el hombre lo quiera retardar con su ciencia y con todas las cosas que cada día inventa. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y si Él ha dicho que Él vendría por segunda vez, así ciertamente será. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra posición con relación a esto? Debe ser una posición de alerta. Y que cada uno de nosotros podamos tener también una actitud expectante. Por eso creo que esta palabra es una de las más alarmantes. Una de las más que tiene que llamar nuestra atención. Y yo le decía a los hermanos, fíjense, usted va a recordar tanto esta palabra, que cuando le toque comparecer delante del Señor y previo a eso, le queden los últimos minutos de su vida y usted va a estar consciente, usted va a recordar esta palabra. Amén. Sí la va a recordar, yo sé que la va a recordar. Entonces, esta palabra permite que nosotros estemos alerta. Pero que nosotros también estemos expectantes de lo que pudiera ocurrir tarde o temprano. No sabemos si es tarde, no sabemos si es temprano. El día ni la hora nadie lo sabe. Y así el Señor no se manifiesta en este tiempo, en esta generación. Usted y yo no estaremos en esta tierra para siempre. ¿Sí me entiende, iglesia? Entonces por eso es que hay una urgencia en la iglesia de Jesucristo, de que usted y yo estemos alerta, estemos expectantes de lo que pudiera ocurrir en un momento determinado, porque no lo sabemos, pero debemos estar, dígalo, preparado. Debo estar preparado, porque nadie sabe con exactitud cuándo será. Pero sabe, lo cierto es, sin lugar a dudas, que cada día hay mayor indicio de la venida literal. Escúchelo bien, de la venida literal de nuestro Señor Jesucristo, como está establecido en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Luego usted lo lee allí con calma. Créalo o no, iglesia, Jesucristo vendrá por segunda vez. Amén, eso merece un aplauso, yo creo, si usted lo quiere hacer. Ahora, esto no es una oferta engañosa, un ofrecimiento engañoso. Como muchas personas que venden algunas cosas y lo promocionan, esto sirve para esto, para lo otro, y puede ser cierto, pero a veces no lo es. No es como esas ofertas engañosas, esperanzas engañosas que muchas veces se ofrecen o se dan, sino que es una profecía fidedigna, es una profecía verdadera que satura todas las páginas de las Escrituras. Y usted puede ver que a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios está saturada de toda la profecía que nosotros estamos viendo y que está casi cumplida para este tiempo. Y eso no puede ser motivo de desesperanza para nosotros, ni de terror, ni de miedo, sino de alegría. ¿Por qué? Porque el día de nuestra redención está cerca y la palabra de Dios se está cumpliendo. Y dice ella misma que una tilde ni una jota pasará sin que ella se cumpla.
¿Qué dice en Hebreos 9:28? Así también Cristo fue ofrecido una vez solamente como cordero sacrificial, como cordero expiatorio para perdonar nuestros pecados, solamente una vez, para llevar los pecados de muchos. Y escuchen lo que dice la segunda parte: y aparecerá. De manera literal, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Usted y yo debemos esperar la venida de nuestro Señor. Debemos amar y debemos orar por la venida de nuestro Señor. Y note lo que dice, que ya Él no vendrá por segunda vez con relación con el pecado. Ya no vendrá para que lo azoten, para que lo crucifiquen en una cruz. No, Él no vendrá ya como siervo, sino como lo que es: Rey de reyes y Señor de señores, para juzgar a las naciones. Amén. Para juzgar a las naciones. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque la expectación que nosotros tengamos acerca de la venida de Cristo, como veamos la importancia de ella, tendrá también un impacto en cómo llevamos nuestra vida diaria. Cuando usted y yo somos conscientes de esto, que el Señor se manifestará en un momento determinado, o que nosotros vamos a comparecer delante de Él, yo creo que esto nos lleva a una conciencia de la vida y poder preguntarnos: ¿cómo estamos llevando nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Yo estoy viviendo de acuerdo a esa expectación? ¿De acuerdo a esa espera? Estoy cuidando la salvación que Dios me ha dado, porque no es como muchos dicen por allí, que la salvación no se pierde. Nosotros debemos cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la podemos perder. Y usted va a ver más adelante cómo la misma palabra de Dios responde a esto que les estoy comentando. Fíjense todo lo que ha estado pasando. Creo que de alguna manera debería sensibilizar nuestros corazones. Porque cada uno de nosotros hemos sido afectados, hemos sido tocados de alguna manera con todo lo que está ocurriendo. No solamente lo que ocasiona la pandemia y todos sus derivados, ¿no? Sino toda la situación que hay a nivel mundial, que de alguna manera desestabiliza no la economía, sino las sociedades en cuanto a su cultura. Todas las cosas que se están levantando en este tiempo. Estamos viviendo tiempos de gran zarandeo, tiempos de muchos cambios coyunturales, donde la vida de muchas personas se ha movido, y lamentablemente la iglesia no escapa de eso. Pero todo esto, mis hermanos, debería más bien sensibilizar nuestros corazones. Pero lamentablemente, escuche bien, no ha sido el común de la mayoría de las personas, sino que muchas personas se han vuelto más bien indiferentes. Muchas personas se han vuelto frías. Muchas personas se han vuelto distantes de Dios, distraídos en su propia vida. Eso no quiere decir que no hagamos nuestras cosas, que no emprendamos proyectos, que no emprendamos aquellas cosas que obedecen también a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero el problema es cuando eso se entrona en el lugar que le corresponde a Dios. Porque si algo se entrona en primer lugar en nuestra vida, no hay espacio para Dios. Entonces Dios pasa a otra categoría. Si no es el primero, ya pasa a otro lugar. Y lamentablemente esta es la situación de muchas congregaciones, de muchos creyentes en este tiempo dentro de las iglesias, sin dar lugar a Dios en sus vidas. Se parece mucho a lo que pasaba en el tiempo de Noé. Mientras Noé decía: viene un diluvio, va a llover sobre la tierra, tienen que resguardar su vida en el arca, la gente seguía indiferente, fría, y quizás se burlaba de lo que él estaba diciendo, hasta que un día se cerró la puerta y todo aquel que quiso entrar, ya no había oportunidad para ellos. ¿Sabes? Dios es eterno, pero nosotros no aquí en la tierra. Y a veces nosotros pensamos que Dios tiene que esperar por nosotros. Por eso, de alguna manera, esa distracción, esa indiferencia no nos permite percibir las señales que se están dando, esas señales de las cuales Dios mismo, a través de Jesucristo, habló que pasarían.
Entonces podemos ver por otro lado, muchos que en el tiempo de pandemia, en esta situación que estamos viviendo, se fueron, no han vuelto. Otros, como les dije, están indiferentes. Solo un remanente, ¿sabe? Solamente un remanente está siendo guardado por Dios en este tiempo para enfrentar toda la horda de tinieblas que se ha levantado en este mundo. Porque el enemigo no está interesado en que las personas se salven. Él no está interesado en que haya una iglesia empoderada y progresista que vaya extendiendo el reino. Por eso cada día trae mayor opresión. Pero la palabra de Dios dice que hay poder en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque aún las mismas puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Pero el Señor necesita hombres y mujeres que sean levantados en este tiempo con una conciencia de destino profético acerca de lo que Dios está hablando, de lo que Dios quiere establecer, para que seamos entendidos y poder caminar en hacer en lo que Dios quiere establecer en las vidas en este tiempo. Amén, iglesia. Por eso Dios ha resguardado un remanente para enfrentar todo el poder de las tinieblas que se ha desplegado como nunca. Y usted lo puede ver, que está afectando la niñez. No quizás como afectaba a nosotros en otro tiempo, sino donde las mentes están siendo trabajadas de muchas maneras, a través de todo lo que se ha globalizado. No podemos ser indiferentes a eso. El enemigo no está interesado en que la salvación y la luz del evangelio le llegue a las personas, porque solamente, sabes, en Jesucristo hay liberación, solamente en Jesucristo hay salvación y solamente Jesús nos puede librar de la muerte eterna. Dele la gloria a Dios. Por eso el Señor, con esta advertencia, Él nos deja ver que la iglesia, cada uno de nosotros, mis hermanos, debe experimentar en este tiempo un arrepentimiento profundo. Cada uno de nosotros, un arrepentimiento verdadero como parte de esa preparación que debemos tener para su segunda venida. Porque como Dios quiere encontrar su iglesia, como Jesús quiere encontrar su iglesia. Dice en Efesios 5, 26, 27. Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Escuche bien. Es la iglesia que el Señor espera encontrar. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia apartada exclusivamente para Él. Esa es la condición en la que Cristo debe encontrar la iglesia. Debe ser parte de nuestra preparación de todos los días. Y es una palabra que he venido quizás reforzándola todo este tiempo. Debemos ser intencionales, porque cuando usted y yo somos intencionales, estamos entendidos de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y aún cuáles son aquellas áreas que Dios quiere trabajar en nosotros, que no permite que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino que nos lleva a cambios verdaderos. Por eso Dios está esperando de esta iglesia de los últimos tiempos, que es esta iglesia de Jesucristo, que tengamos un profundo arrepentimiento delante de su presencia. Amén. Que nosotros valoremos la presencia de Dios. El día jueves les estaba hablando a la congregación en el servicio de libertad acerca de ese episodio del Señor en el Getsemaní. Que muchas personas consideran que Jesús estaba siendo un cobarde, que Él no quería hacer lo que el Padre le había dispuesto. No, no se trataba de eso. Él sabía lo que había venido. Él conocía su propósito. Su propósito era el ser el Salvador del mundo. Él conocía su visión. Su visión era establecer el reino en cada corazón. Él lo conocía perfectamente bien. Pero ¿sabes lo que le angustiaba a Él? Lo que le llenaba de tristeza tan profunda, ¿sabes? Que empezó a sudar como gotas de sangre, dice la palabra de Dios, que iba a haber un momento donde Él iba a quedar totalmente separado de la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Él se iba a ofrecer como cordero sacrificial e iba a llevar todo el pecado de la humanidad. Él se iba a hacer pecador por nosotros aun cuando no pecó.
Él iba a llevar en él todo el peso de la maldición que nos competía a cada uno de nosotros. Y obviamente en esa situación el Padre no podía asistirle, porque un Dios todo santo no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Y eso era lo que le angustiaba a él, que su relación con el Padre se iba a romper en ese momento. Él no iba a poder disfrutar de esa comunión que tenía con el Padre. Oro a Dios para que en nosotros haya ese entendimiento, ¿sabe? Y que surja en nosotros desde nuestro espíritu una necesidad de Dios que nos lleve a estar constantemente en su presencia, valorando su presencia y lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Así como el Señor lo hizo. Por eso Él decía: Señor, que pase de mí esta copa. Él no estaba hablando de la cruz. Él no estaba hablando del sufrimiento. Él estaba hablando de la experiencia dolorosa que vive el hombre sin la presencia de Dios. De eso Él estaba hablando. Y que nosotros podamos tener un entendimiento de esto. Que podamos tener esa actitud delante del Señor. ¿Sabes? Yo reflexionaba mucho acerca de esto. Y muchas veces la familiaridad de poder disfrutar de la presencia de Dios nos lleva quizás un poco a desestimarla. Desestimar esa presencia. Porque pareciera que lo que es familiar engendra cierto desprecio en nosotros. Le decía a los hermanos de Boyacá ayer, de la iglesia Visión al Mundo allá, en un retiro de líderes que tenía con ellos. Muchas veces pensamos, ¿sabes?, que la presencia de Dios se mueve así en todas partes. Y no estoy siendo petulante con esto, Dios me guarde. Sino que Dios me ha dado la oportunidad de ir a muchos lugares donde usted va y tiene que predicar en un ambiente de cielo cerrado y poder batallar para que el mensaje llegue a las personas, porque hay indiferencia, la presencia de Dios no se manifiesta. Y nosotros venimos aquí donde la presencia de Dios se mueve y se manifiesta con poder. Como podemos sentir su presencia en nosotros, pero muchas veces somos indiferentes a eso. No valoramos lo que tenemos y a quién tenemos. Muchas personas, por eso usted puede ver que llegan después de la adoración, porque dicen: no quiero estar en esos cantos, no quiero cantar. No entienden que no es solamente cantar, sino es dar adoración a aquel que merece toda honra y toda gloria. Nos los estamos perdiendo. Entonces, que sea nuestra oración, mis hermanos, que podamos valorar la presencia del Señor. Porque si no la valoramos, progresivamente nos vamos apartando de su presencia. Y esto traerá consecuencias en nuestra vida. Por eso el Señor en Mateo 24:44, anote allí los que están anotando. Él nos da una advertencia bien clara. Una advertencia que creo que si nosotros la atendemos, nuestra vida y nuestra relación con Dios cambiará de ahora en adelante. Y dice lo siguiente en el 44. Por eso también ustedes, ¿a quién está hablando el Señor? Está hablando a nosotros. El mismo Señor. Mateo 24:44. Por eso también ustedes deben estar preparados. Y cuando hablamos de preparación, quiere decir que debemos estar listos. Preparado significa que debemos estar en las condiciones necesarias para esperar a nuestro Señor. Amén, iglesia. Y dice: ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Por eso Él nos advierte: deben estar preparados. Iglesia, debemos estar listos. Debemos estar alerta. Iglesia, debemos estar en las condiciones necesarias para poder tener un encuentro con el Señor. Y quizás eso nos lleva a preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con otros? ¿Cómo está nuestra vida devocional con Dios? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestros corazones? ¿Estamos amando realmente la venida del Señor? ¿O solamente la estamos viendo como un escapismo? Porque decimos: ojalá el Señor venga pronto, así no voy a sufrir tanto en este mundo tan cruel y desgraciado. Porque algunos lo esperan de esa manera, como una evasión: Señor, rescátame. No es la actitud que debemos tener, sino que el Señor viene por una iglesia, por usted y por mí. Amén.
porque lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, lo quiere cumplir. Amén. Entonces fíjense, seguida esta advertencia de Mateo 24, luego usted lee todo el capítulo completo. Le voy a dejar eso como tarea. Mateo 24, luego de Mateo 24, 44, Jesús habla en el capítulo 25 acerca de una parábola de las 10 vírgenes. Ahí usted lo puede ver en el capítulo 25 del 1 al 13. Y esa parábola creo que contiene también una advertencia bien puntual. Es una parábola para mí, a mi parecer, bien alarmante. Donde Dios, Jesús, nos habla de manera clara. Y creo que también, por otra parte, nos permite evaluar nuestra condición. Ya se las voy a leer. La condición actual que tenemos. Y también ver claramente que de acuerdo, escuchen bien, a nuestra condición actual será nuestro final. Por eso debemos vivir con conciencia de destino. Lo que vayamos a vivir en esta tierra. Amén. Entonces, ¿con qué tiene que ver una advertencia? Una advertencia tiene que ver con un aviso. El Señor está dando un aviso a la iglesia para que estemos prevenidos, para que no nos tome por sorpresa. Por eso es un llamado de atención a cada uno de nosotros. Y voy a permitir leerles esta parábola en 2 minutos. Mateo 25, del 1 al 13. Escuche bien. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellos, ¿cuántas? 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Y sigue diciendo el 3, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes, todas las 10, se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y dice que las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, llegaron tarde. Repita conmigo, llegaron tarde. No estaban preparadas. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, dice que suplicaban: ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús: manténgase despierto porque no saben ni el día ni la hora. Dele la gloria a Dios. Amén. Yo creo que esta parábola es bien alarmante, llama mucho nuestra atención y ella contiene algunos aspectos que quiero compartir y desmenuzar con cada uno de ustedes. Fíjense, cuando nosotros leemos esta parábola, este relato de las 10 vírgenes, muestra de una manera clara 2 tipos de creyentes que hacen vida dentro de una congregación, que son parte de la iglesia. En primer lugar, aquellos que están preparados. Amén, diga preparados. Aquellos que están preparados esperando el esposo. Es decir, ¿quién es el esposo? Es el Señor. Aquellas personas, aquellos creyentes que a pesar de la fatiga, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas y las necesidades que tienen, ¿sabe? Y lo que implica también la espera de esa promesa, sin embargo, mantienen su vida llena de aceite. ¿Y qué representa ese aceite? Representa la unción de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que a pesar de todo esto, son diligentes en poder mantener su vida espiritual delante del Señor. Pero vemos por otra parte también otro tipo de creyentes que saben también
que el Señor se va a manifestar, que saben que el esposo vendrá, pero viven envueltos en la inmediatez, que ese es un peligro para este tiempo, en la gratificación inmediata. Y eso de alguna manera los envuelve y los distrae de aquello que Dios está hablando. Fíjense, son ese tipo de creyentes que se confían en la búsqueda del otro hacia Dios. Aquellos que están confiados en la oración de otros, en la búsqueda de Dios que otras personas tienen. Y como le decía ayer a los hermanos, que suena un poco fuerte, son como parásitos espirituales. Suena fuerte, ¿verdad? Vamos a llamarlos zánganos espirituales. Dependen de lo que otros puedan buscar, ¿sabes? Y de alguna manera tan confiados que el Señor los ama tanto, pero tanto, que el Señor esperará por ellos. Pero usted puede ver que esta parábola representa también esa selección, escuche bien, que el mismo Dios hará al final de los tiempos y el destino de cada uno. Usted lo puede ver constantemente en las parábolas de Jesús. Y son aspectos que muchas veces no queremos escuchar o no queremos hablar, porque pareciera que ofende nuestra mente, ofende nuestros pensamientos o lo que esperamos acerca de Dios. Pero la palabra de Dios es clara, mis hermanos. Dios está hablando de una manera contundente en este tiempo y le está diciendo a la iglesia: es necesario que te prepares. Es necesario que estemos diligentes en mantener nuestras lámparas, nuestra vida llena de ese aceite. Ahora, fíjense, este relato de alguna manera nos deja ver que estas 10 vírgenes tenían muchas cosas en común, que quizás en primera instancia usted no ve la diferencia entre ellas. ¿Por qué? Porque las 10 fueron invitadas a la boda como damas de honor. ¿Qué quiere decir eso? Que había una intimidad, había una amistad entre ellas y el novio. Usted, si se va a casar, usted no va a colocar a cualquier persona como una dama de honor o como los padrinos de la boda, ¿verdad? ¿A quién usted le da esa virtud? A alguien que es íntimo, una persona en quien usted tiene mucho afecto, una persona que sea una amistad, una persona que haya compartido muchas cosas con usted. Entonces, todas 10, habían sido invitadas a la boda para ser damas de honor y acompañar al novio en su encuentro con la novia, porque así era la tradición. Las damas de honor acompañaban al novio. Ellas tenían que tener sus lámparas llenas de aceite, porque en ese tiempo obviamente no había energía eléctrica. Y con las lámparas encendidas, ellas alumbraban el camino del novio, hasta que él se encontraba con la novia. Ahora, todas ellas pertenecían a ese círculo íntimo de los novios. Ellos iban a la misma boda y esperaban al mismo novio. ¿Había diferencia en esto? De ninguna manera. Ahora, todas tenían lámparas. Todas sabían la responsabilidad también que tenían de mantener sus lámparas encendidas, porque ellas eran, como les dije, las que iban a alumbrar el camino del novio hacia la novia. Y pareciera que no había ningún tipo de diferencia en ella, pero ciertamente sí las había. Cuando nosotros vemos también en las congregaciones, pareciera que no hay diferencia entre un creyente y otro. ¿Por qué? Porque todos venimos a la misma congregación, todos tenemos los mismos pastores, la mayoría alzamos las manos cuando estamos cantando, casi todos pertenecemos a un grupo vida. Pareciera que no hay diferencia entre uno y otro, pero ciertamente sí las hay en cada uno y muchas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellas? Dice el versículo 2 que 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Me voy a permitir un poco ahondar en lo que representa la prudencia y lo que representa también la insensatez. ¿Por qué? Porque hay diferencia notable entre 5 de ellas con relación a las otras. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, alguien prudente, un creyente prudente, es aquel que toma provisión.
Y no solamente que toma provisión, sino que también es responsable, no solamente con lo que se le ha dado, con lo que Dios le ha dado, sino es responsable también en mantener la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su espíritu a cada uno de nosotros, pero es responsabilidad de nosotros mantener la llama encendida y el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso usted puede ver en el tiempo antiguo, cuando estaba establecido el tabernáculo, dice que estaba allí el altar y no podía faltar el fuego. Ese fuego tenía que estar encendido las 24 horas del día. Y si ese fuego se apagaba, era responsabilidad del sacerdote. Porque Dios había prometido su presencia. Pero para que la presencia del Señor pudiera descender sobre el tabernáculo, tenía que haber fuego en el altar. Y yo quiero que veas algo bien importante. Por eso es que muchas vidas, lamentablemente, no están experimentando la presencia de Dios mismo en ellos. Dios ha prometido tantas cosas para nosotros que no están condicionadas a lo que estemos pasando o lo que esté sucediendo en el mundo o en el país, porque lo que Él ha dicho trasciende todo eso. Pero ¿por qué muchas veces no lo estamos experimentando en nuestra vida? ¿Por qué? Porque falta fuego en nosotros. Falta aceite en nosotros. Si no hay aceite, no hay fuego. Y si no hay fuego, no hay presencia de Dios. Fíjense cómo esto se nos presenta de manera tan clara. Una persona prudente es alguien, como les decía, que no solamente vive de la inmediatez del momento, de la gratificación inmediata, sino que tiene la capacidad también de poder medir las consecuencias futuras. Poder sentarse como aquel hombre que quería construir una torre, pero se le aconsejó que antes de emprender el proyecto tenía primero que calcular los gastos. Una persona prudente es aquella que sabe que lo que hace hoy le va a repercutir en el mañana. Amén. Entonces, alguien prudente es aquel que no solamente anhela la venida de Cristo, no es solamente aquel que dice Maranata, Cristo viene, sino aquel que también se prepara para la venida de Él. ¿Sí me entiende la diferencia? Entonces no se trata solamente de decir algún eslogan, de decir alguna palabra. No se trata de tener en el carro pegado el nombre del ministerio o una calcomanía que hable acerca de Dios. Es vivir nuestra vida de manera intencional todos los días y vivir esperando la venida del Señor, pero con alto sentido de responsabilidad y preparación. Amén. Amén. Alguien prudente es aquel que se esfuerza por mantener. Y note que estoy diciendo esfuerzo, porque esta carne batalla contra el espíritu. Y si no la doblegamos, ella nos va a gobernar. Y ella no quiere nada que esté relacionado con Dios. Ella no quiere nada con el propósito de Dios. Ella quiere gratificación inmediata. Ella quiere lo de ahora. Ella quiere todo aquello que no corresponde al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces es un esfuerzo de todos los días. Aquel que es prudente sabe que debe esforzarse cada día, como lo dijo el Señor. El que quiere venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Que usted y yo podamos ser aquellos que carguemos nuestra cruz a cuesta. Y que cada día podamos dirigirnos hacia el Gólgota, donde nuestra carne tiene que ser crucificada para que no nos gobierne. Amén. Entonces, alguien prudente es aquel que se esfuerza cada día, diga conmigo, cada día, en mantener una vida llena del Espíritu Santo. Eso representa el aceite en nuestras vidas. Valorar la presencia del Espíritu Santo. Creo que si valoráramos más la presencia del Espíritu Santo, fuésemos más intencionales en buscarle cada día. Y creo que nuestra vida sería diferente, porque siempre Él nos va a guiar a toda verdad. Y lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer a través de nosotros. Él es poder de Dios en nosotros. Por eso necesitamos su llenura.
Necesitamos ser fortalecidos cada día más y más para poder mantenernos, mis hermanos, hasta el final. En esta lucha que libramos todos los días para que nuestra vida no se apague. Un cristiano apagado sin aceite es un cristiano muy vulnerable. Porque si nos dejamos llenar, de dejar de llenar de Dios, empezamos a llenarnos de otras cosas. Por eso usted puede ver que cuando una persona empieza a experimentar temor, una persona empieza a experimentar ansiedad y toma la decisión de llenar su vida de la palabra de Dios y su mente, entonces, como dice por allí una frase, sus temores y sus ansiedades empiezan a morirse de hambre. Y es la palabra la que es levantada en su mente y trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero debemos ser intencionales. Amén. En cambio, una persona insensata es aquella que no es prudente. Es aquella que no es responsable con lo que se le ha dado. No tiene esa conciencia de futuro, de destino. No tiene esa capacidad de poder esforzarse, mis hermanos, en mantener lo que le ha sido dado. Y oramos a Dios siempre. Y siempre está presente allí en los énfasis de oración. Que el Señor que produce en nosotros el querer como el hacer. Cada día nosotros podamos vivir vidas, escuche bien, vidas que tengan necesidad de Él. Que cada día que nosotros experimentemos, lo primero o el primero que se venga a nuestra mente sea el Señor. Antes de emprender cualquier cosa, antes de empezar cualquier cosa, que sea Dios en nuestra vida. Por eso una persona que no es prudente, que es insensata, es alguien que ha dejado vaciar su lámpara, pero le da igual. Ve que su vida se ha ido apagando, que ya no tiene, sabes, la misma convicción de antes, que ya no tiene el mismo deseo de buscar a Dios, que ya no busca deleite, ya no siente deleite en la adoración a Dios, en la búsqueda de su palabra. Pero sabes, le da igual y sigue con la misma actitud. Por eso le decía a los hermanos en el primer servicio, creo que este tiempo, mis hermanos, no solamente está midiendo nuestro grado de responsabilidad con lo que el Señor nos ha dado, sino también en dónde está nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Y en qué condición está nuestro corazón? Estos tiempos lo está midiendo. Porque pareciera que la iglesia ha perdido la desesperación por Dios. Esa desesperación que había en el mismo Jesús. Señor, pasa de mí esta copa, porque no quiero que te ausentes de mí. Quiero tu presencia en mi vida. ¿Cuánto necesitamos esa desesperación en nosotros? Esa urgencia de Dios en nuestras vidas. Tantas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Tantas cosas que Él quiere manifestar, mis hermanos. Pero nos las estamos perdiendo porque no le estamos dando lugar en nuestra vida y en nuestro corazón a Dios. Y dice, todas esperaban la llegada del novio para celebrar la boda con su novio. Todas ellas eran responsables de alumbrar el camino por donde habría de transitar el novio. Todas tenían la responsabilidad de mantener sus lámparas encendidas. Y como les decía, Dios nos ha dado su espíritu, pero es responsabilidad de nosotros mantener ese fuego. Pero ¿cómo se mantiene el fuego? Cuando hay aceite, cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice el versículo 3, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Ellas presumieron que no habría demora, que el novio llegaría a la hora. Pero sabes, ellas no estaban preparadas para esa emergencia. Como lamentablemente muchos de nosotros no estábamos preparados para poder lidiar con todo esto que estamos atravesando. Yo recuerdo un poco antes de empezar la pandemia, el mismo año, iniciando el año en el mes de enero o principios de febrero. Recuerdo que el Señor dio una palabra y nos decía, viene un tiempo de gran estremecimiento. Viene un tiempo muy fuerte, donde es necesario que nosotros nos cimentemos en la palabra
y nos mantengamos en la palabra, porque de otra manera no vamos a poder prevalecer, poder lidiar con lo que viene. Y quizás muchas personas que atendieron la advertencia del Señor empezaron a preparar su vida, porque eso es lo que Dios quiere cuando Él da una palabra. Cuando Dios nos habla acerca de algo y nos advierte de algo, es para que nosotros nos preparemos, para que lo que viene no nos tome de sorpresa, sino que podamos mantenernos en medio de la situación y lo que podamos vivir siendo intencionales en la palabra que el Señor nos ha dado y en la presencia que nosotros tenemos. Por eso debemos tomar atención a lo que Dios está diciendo. Y usted sabe por qué tantos creyentes han sucumbido en este tiempo ante las circunstancias, ante las cosas que se están viviendo, porque no hubo una preparación previa. Esas jóvenes, antes de ir a la boda, ella sabía que les correspondía alumbrar el camino del esposo. Y dice que las 5 prudentes se abastecieron de aceite. No solamente llevaron el aceite en sus lámparas, sino que ellas llevaron aceite adicional. Debemos tener aceite adicional. Porque sabes, los tiempos que estamos viviendo son tiempos de gran zarandeo. Y yo no lo estoy diciendo para que usted entre en pánico o porque yo estoy exaltando más lo que está pasando y lo que Dios puede hacer, en contraste a lo que Dios puede hacer, sino para que entendamos que estos tiempos difíciles, de muchos sacudimientos, ¿saben? De alguna manera demandan de nosotros llenura del Señor. Porque si no, tarde o temprano nos veremos como aquellos que no conocen al Señor, totalmente desesperados, totalmente desesperanzados, totalmente temerosos. Pero el Señor ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Den un aplauso al Señor. Una lámpara vacía, mis hermanos, es totalmente inservible. Y esto suena duro. ¿Para qué es una lámpara? En el tiempo antiguo, ¿para qué era una lámpara? Una lámpara era para ser llena de aceite. Y a su vez, ese aceite era lo que producía la luz. Entonces, una lámpara es totalmente inservible. Y muchos de nosotros quizás nos adornamos como una lámpara que no tiene aceite. Nos adornamos con tantas cosas, con el don, con el llamado, con lo que podemos hacer, con las cosas que competen a lo que es nuestra asignación en la iglesia, con los dones, con los talentos. Pero quizás por dentro hay carencia de aceite. Quizás el fuego se ha apagado desde hace mucho, pero hemos sido indiferentes a eso. ¿Sabe? Se los dije en una oportunidad. La iglesia de Jesús nació en fuego. La iglesia nació empoderada por el Espíritu Santo. Y es la misma condición que el Señor quiere que ella se mantenga. Una iglesia en fuego y una iglesia llena del Espíritu Santo. Que si usted y yo, por lo que hemos estado viviendo, nuestra lámpara se ha vaciado de aceite, que no nos quedemos en una actitud quizás pasiva, sino que le podamos decir: Señor, tú has prometido darme tu espíritu y yo necesito que mi vida sea llena de tu unción. Necesito que mi vida nuevamente ella brille, ella alumbre. Necesito el fuego de tu espíritu. ¿Habrá alguien aquí que pueda hacer esa oración al Señor? Amén. Y quiero ir concluyendo con esto, por favor, muchachos. Dice: en cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Las prudentes estaban listas. Si el Señor se manifiesta hoy o mañana, ¿estaremos listos? Quizás usted dirá: no creo que Jesús venga hoy o mañana. Pero si usted y yo partimos de este mundo hoy o mañana, ¿estaremos listos para encontrarnos con Él? ¿Será que el Señor nos puede decir a nosotros, como aquellos que le dice que están a su derecha: venid conmigo, benditos de mi Padre, para que disfrutes todo aquello que he preparado desde antes de la fundación del mundo? Creo que es algo en lo cual nosotros debemos pensar.
En estos días hablaba con José Gregorio y hablábamos acerca de algunas cosas que nos afectan con relación a las personas, el trato, todo lo que genera lo que es las relaciones. Yo le decía algo a él, que en medio de lo que muchas veces vivo, el hecho de considerar la importancia de la salvación, eso me lleva a perdonar, a pasar por alto, porque la salvación que nos ha dado el Señor es mayor que cualquier cosa y debemos valorarla con temor, con temblor. Esa salvación que el Señor nos ha dado, el poder valorarla, nos permite que cada día nosotros podamos levantarnos con la intención de buscarle, de llenarnos de Él para ser vaciados de nosotros mismos. Porque usted sabe que cuando somos llenos de nosotros mismos, cuántas cosas hay en nuestra vida. Pero cuando Él empieza a llenarnos, entonces nuestra vida empieza a dar esos cambios que usted sabe que en su propia iniciativa o fuerzas no lo puede hacer, sino es algo que solamente el Señor puede hacer. Las prudentes estaban listas para ir a cualquier lugar. No importa cuánto el novio se tardara, ellas estaban listas para esperarlo cuando fuese abierta la puerta para poder entrar. Y dice que las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite. Y ellas dijeron: no, vayan por su propio aceite, porque escuche esto, el aceite no se comparte. El aceite usted lo tiene que buscar. Amén. El aceite no se comparte. Usted y yo debemos ser diligentes en buscarlo. ¿Sabes? Aquellas vírgenes insensatas, si no tenían aceite, no tenían luz e iban a dar vueltas en las tinieblas. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la luz de Dios y su palabra en nosotros. Empezamos a dar vueltas en las mismas situaciones, en las mismas condiciones, aprendiendo de errores, de ensayos, una y otra vez sin ningún tipo de progreso a tientas. No es como Dios quiere que nosotros andemos, sino que andemos en luz. Él quiere alumbrar nuestro paso, para que nuestro paso sea firme, para que podamos ver hacia dónde vamos y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos la claridad de la palabra, mis hermanos, para poder discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Aquello que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, aquello que Él necesita procesar en cada uno de nosotros. Yo le invito a que usted se ponga de pie, por favor.